días, tardes o noches, profesor. Vamos a dar inicio con el taller número 2, video exposición de ecuaciones exactas. Bien, esta es una nota para la materia de ecuaciones diferenciales dirigida por el profesor Schneider Rafael Verdugo Mejía, magíster en matemáticas y ciencias puras. Vamos a dar la definición de una ecuación exacta. Bien, una ecuación exacta es una ecuación diferencial ordinaria del primer orden que tiene la forma mxy diferencial de dx más n por xy diferencial de dy. Esta es una ecuación exacta si existe una función especial y xy cuyas derivadas parciales se pueden poner en lugar de m y n. O sea, que de y sobre dx por diferencial de x más y sobre y diferencial de dy, todo es igualado a 0, es una posible ecuación si su función y xy representa una de las posibles curvas de soluciones a una ecuación diferencial exacta. A continuación vamos a ver cómo podemos resolver una ecuación exacta. Bueno, mi nombre es Gonzalo Pico Macías, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Unibarranquilla. Hoy hablaremos de ecuaciones diferenciales exactas y tenemos un ejemplo de ellas con condición. Para poder comenzar con esta ecuación, el paso número 1 es llevar esta ecuación a esta forma: m de x más n de y igual a 0. Entonces tenemos el de y sobre el de x, podemos pasar a multiplicar el de x y el denominador de la igualdad pasarlo a multiplicar el de y nos va a quedar de esta forma: x más 5y al cubo, que multiplica de x, más 15y xy cuadrado menos 4y3, que multiplica a de y igual a 0. Este es el término de m y este es el término de n. El paso 2 es que la derivada parcial de m sobre dy sea igual a la derivada parcial de n sobre dx. Entonces, como tenemos los términos, sacamos su derivada parcial con respecto a la variable de y y de x y nos da que 15 en m nos da 15y al cuadrado y en n nos da 15y al cuadrado. Entonces nos damos de cuenta de que se puede resolver por el método de ecuaciones diferenciales exactas. El paso siguiente es llevarlo a esta forma: f que multiplica a xy igualarlo a c. Entonces tenemos en el paso 3 la derivada parcial de f sobre dx, que es igual a m, y la derivada parcial de f sobre dy, que es igual a n. Podemos escoger cualquiera de los dos casos. En este caso escogimos la derivada parcial de f sobre dy, que es igual a n. N, que es este valor, que lo tenemos, la derivada parcial de f sobre dy, que es igual a n. Y como queremos despejar la derivada parcial de f, pasamos el de y a multiplicar. Tenemos aquí de esta manera, y a estos dos términos en ambos lados le sacamos su integral. Integramos. La integral de f es f y la integral del término de n es 15xy a la 3 sobre 3 menos 4y a la 4 sobre 4 más la constante de integración, que la llamaremos C1. Reducimos términos. El 3 divide el 15, nos va a quedar 5. Ponemos sus variables x por y a la 3 menos 4 se cancela, va a quedar y a la 4 más la constante de integración, que la llamamos C1. En el paso 4, como ya anteriormente derivamos la derivada parcial de f con respecto a dy, ahora vamos a derivar con respecto a x. Entonces nos va a quedar de esta forma: 5y3, la derivada parcial de x va a ser 1 y la derivada parcial de y4 se cancela, va a ser 0, más la constante de integración, que va a ser
C'1, o la llamaremos C'1. Como habíamos utilizado la derivada parcial de f sobre dx, que es igual a n, ahora utilizaremos con respecto a m. Y tenemos que de la derivada parcial de f sobre dx la tenemos en este valor, que sería 5y3 más c1. Y m, que es x más 5y3. Se cancelan los términos iguales a ambos lados de la igualdad y nos queda que la constante de integración igual a x. Sacamos nuevamente integral en ambos lados y nos queda que c1 es igual a x a la 2 sobre 2 más una segunda constante de integración que la llamaremos en este caso c2. Por último, llevamos la función de esta forma f sub x y igual a c. Entonces reescribimos la función que habíamos hallado anteriormente, que es la f igual a 5x y a la 3 menos y a la 4 más c1 igual a c. Y sabemos que c1 es x a la 2 sobre 2 más c a la 2, reemplazamos. Aquí lo tenemos. Lo único que tenemos que igualar las dos constantes para hallar la nueva constante, una constante k. Y nos va a quedar de esta manera. Para hallar el valor de k tenemos la condición inicial, y sub 2 igual a 1, donde 2 es x y 1 es y. Donde estén las y en la función reemplazamos por 1 y donde estén las x reemplazamos por 2. Haciendo aquí la fórmula reemplazamos, nos da 10 menos 1 menos 2 igual a k, y el valor que nos da es 11, que es equivale a k. Y así hayamos resuelto la función por la forma de ecuación diferencial exacta. Bien, ahora vamos a ver una serie de pasos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una ecuación diferencial exacta, a la hora de resolverla. Primeramente, tenemos que comprobar la exactitud de la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Verificar que las derivadas parciales de m con respecto a y de n con respecto a x son iguales. Ese es el primer paso. Segundo paso, debemos integrar m o n a conveniencia, m respecto a x o n respecto a y, obteniéndose de este modo la solución general de la ecuación, aunque con una función incógnita g que aparece como constante de integración. Esto es fxy igual a integral de m diferencial de x más g por y. Este es el segundo paso. Ya saben, el primero es comprobar, el segundo ya tenemos que integrar, y el tercero tenemos que despejar la función g derivada de f x y con respecto a la variable dependiente g. ¿Cómo así? Esto tenemos que igualar la derivada parcial recién calculada de f por xy con m o n si se integró m si igual a n y viceversa, despejando y luego integrando con respecto a la variable dependiente g. De este modo se encuentra la función g. Entonces estos son los pasos que debemos seguir. Primero, comprobar la exactitud de la ecuación. Segundo, integrar m o n. Y tercero, despejar la función g derivada de fxy. Me presento. Mi nombre es Fadia Cecilia González Guzmán. El día de hoy explicaré factores integrantes especiales para ecuaciones exactas. Bueno, las ecuaciones exactas son un tipo especial de ecuaciones diferenciales que se pueden resolver utilizando una técnica llamada factor integrante. Un factor integrante es una función que se multiplica por ambos lados de las ecuaciones para convertirla en una forma más fácil de resolver. En el caso de las ecuaciones exactas existen algunos factores integrales especiales que se pueden utilizar para simplificar aún más el proceso de resolución. A continuación les explicaré algunos de los factores integrantes especiales. Está el factor integrante independiente solo de la variable independiente. Si la ecuación exacta solo depende de la variable independiente, es decir, no hay dependencia explícita de la variable dependiente, se puede utilizar un factor integrante
que sea una función solo de la variable independiente. Por ejemplo, si la tenemos una ecuación como la de m por el diferencial de x más la función n por el diferencial de y igual a 0, donde m y n son funciones de x e y respectivamente y no dependen de y, entonces un factor integrante especial sería nu de x es igual a la exponencial por la integral de m de xy entre la función de n de xy por el diferencial de x. Otro factor integrante dependiente solo de la variable dependiente. Si la ecuación exacta solo depende de la variable dependiente, es decir, no hay dependencia explícita de la variable independiente, se puede utilizar un factor integrante que sea una función solo de variable dependiente. Por ejemplo, si tenemos una ecuación con la forma m por el diferencial de x más la función n por el diferencial de y igual a 0, donde m y n son funciones de x e y respectivamente, y m no depende de x, entonces un factor integrante sería nu de y es igual a la exponencial por la integral de n de xy entre la función m de xy por el diferencial de y. Otro factor integrante dependiente de una función de variable independiente y dependiente. Si la ecuación exacta depende tanto de la variable independiente como de la variable dependiente, se puede utilizar un factor integrante sea una función de alguna combinación de estas dos variables. Por ejemplo, si tenemos una ecuación con la forma m por el diferencial de x más la función n por el diferencial de y igual a 0, donde m y n son funciones de x e y respectivamente y ambos dependen de ambas variables, entonces un factor integrante especial sería nu de x y y es igual a la exponencial por la integral de n de y entre la función m de xy menos la integral de m de xy entre la función de mxy por el diferencial de x. Estos son algunos ejemplos de factores integrantes especiales que se pueden utilizar para resolver ecuaciones exactas. La elección del factor integrante depende de la forma particular de la ecuación y puede variar en cada caso. La clave es encontrar un factor integrante que simplifique la ecuación y permita su resolución de manera más sencilla. Ahora un ejemplo paso a paso cómo encontrar un factor integrante especial para una ecuación diferencial no exacta y cómo hacer que se vuelva exacta. Consideremos la siguiente ecuación no exacta: 2 por x por y más y por diferencial de x más x al cuadrado más 3 por diferencial de x igual a 0. El primer paso sería verificar la no exactitud. Comprobamos si la ecuación es exacta. Para ello calculamos la derivada parcial de m y n con respecto a y y a x respectivamente. La derivada de parcial de m respecto a y igual a 2x más 1 y derivada parcial de n respecto a y respecto a x igual a 2x. Estas derivadas no son iguales, lo que significa que la ecuación no es exacta. Por lo tanto, pasamos al paso 2. Encontramos un factor integrante especial. Buscaremos un factor integrante especial nu de xy que haga que la ecuación sea exacta. Observamos los términos que dependen x2, xy más x al cuadrado y notamos que comparten un factor común de x. Eso sugiere que podemos intentar un factor integrante de la forma nu de x igual a 1 entre x. El paso 3 sería multiplicar la ecuación por el factor integrante. Multiplicamos toda la ecuación por nu de xy igual a 1 entre x. Nos queda 1 entre x por 2 por xy más la diferencial de x más x al cuadrado más 3 diferenciales de y igual a 0. Esto nos da 2 por y más y entre x diferencial de x más x más 3 entre x diferencial de y igual a 0. El paso 4 sería verificar la exactitud. Calculamos nuevamente las derivadas parciales, la cual nos quedaría como la derivada parcial entre la derivada parcial de y por 2y más y entre x igual a 1 entre y la derivada parcial entre la derivada parcial de x por x más 3 entre x igual a 1 menos
la integral de x al cuadrado. Ahora notamos que las derivadas parciales son iguales, lo que significa que la ecuación se ha vuelto exacta. Por lo tanto, ya se puede resolver la ecuación exacta. Podemos proceder a resolver de manera usual utilizando el método de integración exacta. En este caso, puede encontrar la solución general de las ecuaciones diferenciales. Este ejemplo nos muestra cómo seleccionar un factor integrante especial para convertir una ecuación no exacta en una ecuación exacta. Ok, mi nombre es Dagoberto Candanosa. Yo les hablaré cómo distinguir cuando una ecuación es exacta o su criterio de exactitud. En primer lugar, vamos a ubicar la forma diferencial, que está compuesta por una función m por el diferencial de x más la función n por el diferencial de y. Esta forma diferencial puede llegar a ser exacta. ¿Cómo comprobamos si es exacta? Verificando que sus derivadas parciales sean iguales. Si esto se cumple, va a ser exacta. Sería de la siguiente manera. M es la primera función, la que tiene el diferencial de x. Esta función se le calcula su derivada parcial respecto a y. En la función n se le calcula su derivada parcial respecto a x, es decir, con la variable diferente que tiene multiplicando en la forma diferencial. Luego que se calcula las derivadas parciales y estas dan iguales, podemos decir que la forma diferencial es exacta. Entonces tomamos la forma diferencial y la igualamos a 0. Y sería una ecuación. Y podemos decir una ecuación exacta.